Capítulo 10. Tokonosu, en la víspera del día escolar, Rei apenas podía concentrarse en el presente. El sonido del motor del coche aceleraba mientras la joven era acompañada por su padre, quien había aprovechado la oportunidad para llevarla en el coche familiar. ¿Estás bien, Rei?, preguntó el policía de mediana edad. Todo el viaje transcurrió en silencio, con una atmósfera incómoda entre ellos. Una sensación que, para ser sincera, ya se había vuelto habitual. Algo que incluso su madre notó y comentó varias veces en el pasado. Estoy bien, respondió con sequedad, sin apartar la vista del paisaje de árboles y otros estudiantes que caminaban hacia la escuela. Su mirada vacía estaba fija en el exterior, pero su mente estaba en otra parte, repasando una y otra vez la conversación que tuvo con Takashi. En realidad, estaba de mal humor. Solo tuve una pequeña discusión con alguien, nada grave. No podía creer que alguien a quien conocía desde hacía años pudiera decir eso de un chico al que apenas conocía. Ni siquiera se molestó en darle una oportunidad, ni en considerar que tal vez se equivocaba. Ay, cuidado con Q, es peligroso, como diciendo, vamos. Solo porque está celoso me echa la culpa. TCH, menuda broma. Cuanto más pensaba en ello, más enojada estaba. Ah, ya veo, ¿tu madre? No. Si es algo en lo que puedo ayudar, házmelo saber. No tienes que guardarte todo para siempre, dijo Tadashi, con un tono cargado de preocupación. Tu viejo sabe un par de cosas sobre cómo tratar con gente difícil. Últimamente, se había esforzado más por acercarse a ella que antes. Ya fuera invitándola a la sala a ver concursos, preguntándose por su progreso en Shuutsu o incluso ofreciéndose a acompañarla a comprar comida cuando su madre se lo pedía, su repentina participación en su vida se estaba volviendo, hasta cierto punto molesta. Muy sospechoso. ¿Qué te pasa a ti en cambio?, preguntó ella, devolviéndole la pregunta. ¿Qué quieres decir? No te hagas el tonto conmigo, papá. Por primera vez desde que subieron al coche, se giró para mirarlo, con una mirada penetrante que exigía una respuesta. Llevarme a la escuela, invitarme a ver béisbol contigo, revisar mi habitación 2 veces ayer e incluso preguntarme si necesitaba ayuda con la tarea. ¿Qué te pasa? Nunca haces estas cosas. Hasta mamá se dio cuenta de que te comportas diferente. Las manos de Tadashi se apretaron alrededor del volante, con una expresión cada vez más incómoda. No respondió de inmediato, pero ella ya podía adivinar lo que pasaba por su mente. No tienes que forzarte a pasar más tiempo conmigo, dijo en voz baja pero firme. Ya te lo dije. No te reprocho lo que pasó. No fue tu culpa, así que deja de intentar compensar algo que no estaba roto. Puedo lidiar sola con las tonterías de Shido. Ja, no tiene nada de malo que un padre quiera pasar más tiempo con su hija. El mismo padre que ni siquiera pudo mirarme a los ojos durante un mes entero y eligió este momento para contactar con su hija. ¿Lo haces porque te preocupas por mí o porque quieres sentirte bien? El tono de Rei se volvió amargo, haciendo que su rostro se viera feo. Te dije que actuaras como siempre, prefiero que lo finjas todo. No tienes que llegar tan lejos. Dudó un momento antes de cambiar de tema bruscamente. Lo intentaré. En cualquier caso, Rei, tengo algo importante que decirte. De ahora en adelante, tienes que tener más cuidado la próxima vez que salgas. Ella frunció el ceño pero lo dejó continuar. Han estado pasando cosas raras en la ciudad últimamente. Cada mes desaparecen más niños, aumentan los casos de asesinato y los criminales se vuelven más audaces. Solo asegúrate de volver a casa sano y salvo. Mejor, iré a recogerte yo mismo. Ella lo miró con escepticismo. ¿Qué está pasando aquí? No es que no haya pasado nada así antes. Hace un año no parabas de quejarte de lo mismo en la cena. ¿Qué ha cambiado ahora? No quiero discutir contigo sobre esto, Rei. Solo escúchame y regresa a casa en lugar de andar con ese delincuente. Por lo que sabemos, podría estar relacionado con quienes causaron problemas con alguien a quien no debía. Su expresión se oscureció instantáneamente. Ay, por Dios, no empieces con esto también. Eres igualito a él, actuando como si lo conocieras cuando ninguno de los dos se molestó en conocerlo. Espetó, con la ira reflejada en su rostro. Ya te hablé de él, no es mala persona. Si todo esto es solo una excusa para que deje de pasar tiempo con él, olvídalo. Detén el coche. Iré andando el resto del camino. Tadashi apenas tuvo tiempo de reaccionar ante el repentino arrebato antes de que ella se desabrochara el cinturón de seguridad. Rápidamente se detuvo en una calle cerca de la escuela, y en cuanto el coche se detuvo, ella abrió la puerta y salió furiosa.
Rei, espera. Yo no te molestes en venir a recogerme, ya sé el camino de vuelta. Gritó, recibiendo miradas extrañadas de los estudiantes y civiles que pasaban. Sintiéndose un poco avergonzado, volvió a su coche y la observó alejarse un rato más, hasta que llegó a las puertas antes de marcharse con un suspiro de cansancio. Rei también dudó un momento antes de llegar a las puertas. Su expresión de enojo se desvaneció por un instante y dio paso a cierto arrepentimiento por su reacción. Miró hacia atrás mientras él se alejaba, recordando lo que había dicho y negando con la cabeza. Maldita sea. Hoy no podía ser peor. Primero, las palabras de Takashi la habían mantenido despierta toda la noche, y ahora su padre actuaba igual de mal. Por un breve momento, consideró detenerse y llamar a su padre para disculparse, pero su orgullo no se lo permitió. Ni siquiera me va a escuchar aunque lo intente, susurró Rei, consciente de lo terco que podía ser su padre a veces. A menos que Kuno fuera personalmente a su casa y se comportara como un niño mimado delante de él, incluso entonces era mucho más probable que esto no lo hiciera cambiar de opinión. En cuanto cruzó las puertas, la ira, el arrepentimiento y la frustración se desvanecieron, reemplazados por un agotamiento abrumador. Solo por una vez, me gustaría una vida normal en el instituto sin todas estas tonterías, ni en la escuela ni en casa. Que su padre intentara controlar con quien pasaba el tiempo la asfixiaba, sobre todo tratándose de él. Costaba creer la facilidad con la que se colaba en su vida cotidiana sin siquiera intentarlo. No había pasado tanto tiempo desde que llegó al pueblo, casi medio año si no recordaba mal, pero de alguna manera parecía que se conocían desde hacía mucho más tiempo. Se complementaban a la perfección, hasta el punto de que a veces sentía que era demasiado bueno para ser verdad. Incluso Igo pensaba lo mismo. A Rei no le importaba pasar más tiempo con él, todo lo contrario, pues le traía ese atisbo de normalidad que tanto deseaba. Nada de lo que decía parecía afectarle, y lo más importante, cuanto mejor se sentía con cada encuentro. Tanto mental como físicamente, aunque le dolía lo estricto que podía ser, pero también blando cuando era necesario. Sinceramente, oír rumores de que salían juntos en la escuela ya no le sonaba tan mal. Ni siquiera sería una exageración decir que ella confió en él con su vida. ¿Qué demonios estoy diciendo?, pensó, sacudiendo la cabeza. Confiarle mi vida a un desconocido con tanta facilidad, debería dejar de ver esos dramas. Y, sin embargo, de alguna manera, tenía ese efecto en la gente. Su personalidad magnética le facilitaba hablar con él, confiar en él. Decía las cosas más disparatadas sin dudarlo ni temer lo que pensaran los demás. De hecho, la chica estaba bastante segura de que, en general, se tomaba prácticamente todo a broma. Hablando del irlandés, de todos modos, ¿dónde diablos está? Llevaba 10 minutos esperando en la entrada de la escuela. Ya debería haber llegado. A pesar de su carácter algo delincuente, siempre llegaba temprano, junto con la maestra. Ah, por fin, murmuró mientras sus ojos se posaban en el coche blanco que entraba por las puertas. Sin siquiera tener que mirar dentro para saber que era su profesora, Kyoko, ya lo reconocía perfectamente. Sin embargo, curiosamente, la mujer estaba sola y observó confundida cómo la profesora entraba al edificio sin ver a Q. ¿Dónde diablos estaba? Cuando sonó el timbre de la escuela, varios estudiantes se fueron a su recreo y a almorzar, mientras que Rei se encontró en el aula como siempre, durmiendo en su escritorio con el mundo a su alrededor siendo nada más que un borrón silencioso. Sin embargo, su atención nunca estuvo en la lección ni en las personas a su alrededor que continuaban ignorando su existencia. En cambio, su mirada ocasionalmente se desviaba hacia el escritorio vacío donde se suponía que estaba sentado cierto irlandés sintiendo una creciente paranoia y preocupación. Ya había intentado llamarlo varias veces. El teléfono, que tenía en la mano varias llamadas sin respuesta, intentaba contactarlo sin éxito e incluso tenía algunos mensajes de Line sin contestar. Por mucho que hiciera, él nunca contestaba. Sin otra opción, decidió preguntarle a su profesor sobre su paradero. Q está enfermo. La noticia la golpeó de la nada, haciendo que la chica de cabello naranja mirara con total incredulidad a la hermosa mujer que acababa de informarle algo tan inesperado. ¿Cómo?, preguntó Rei, tratando de entender lo que decía. Para su sorpresa, la mujer rió entre dientes, y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, algo que Rei nunca había visto. Desde que Kyoko empezó a trabajar en esta escuela, siempre había dado la impresión de estar insatisfecha con su vida.
Rara vez sonreía, siempre parecía estricta o completamente frustrada. Pero ahora, ¿sonreía? Eso solo fue una sorpresa. Tuve la misma reacción que tú, admitió Kyoko. Es curioso recordar que, al fin y al cabo, el chico sigue siendo humano. Por mucha energía que parezca tener, puede enfermarse como cualquiera. No hay de qué preocuparse. Cuando lo revisé, solo tenía un poco de fiebre, así que, como su tutor, le dije que descansara. Es un chico estudioso, así que no me preocupa que se atrase. Y aunque lo hiciera, me aseguraría personalmente de que se pusiera al día. Eso último lo dijo con tono severo, con la mirada penetrante. De verdad se tomaba en serio lo de la tutela. Ya veo. En cualquier caso, no te preocupes, la tranquilizó Kyoko. Me alegra ver que tiene amigos como tú. Volverá mañana o pasado mañana, cuando le haya bajado la fiebre. A pesar de sus palabras, Rei seguía sin poder librarse de su preocupación. De hecho, la hacía sentir aún peor. No tenía sentido. Q estaba perfectamente bien ayer. Incluso habían entrenado, espera. Se había excedido durante el entrenamiento, ignorando cómo se sentía en realidad solo para seguir actuando. Estaba tan absorta en sus propios problemas que no se dio cuenta de que él estaba fuera de sí. Pensarlo le revolvió el estómago de culpa. Gracias por la información, Kyoko-sensei, dijo, haciendo una reverencia antes de regresar a clase. Sin duda, no tenerlo cerca hacía que toda la escuela se sintiera diferente de lo habitual. Miraba fijamente a quienes alguna vez fueron sus compañeros de clase del mismo año, cada vez más evidente, con un ligero juicio en sus ojos debido a todos esos rumores y a su repetición de año. Incluso sus ganas de entrenar ese día habían disminuido considerablemente, pues le parecía inútil. Sin embargo, mientras caminaba por el pasillo, perdida en sus pensamientos, Rei chocó accidentalmente con alguien. Lo siento mucho. Por reflejo, casi se disculpó, hasta que se mordió la lengua al ver quién era. Cualquier palabra de perdón murió al instante, reemplazada por puro desdén. Dios mío. Mira quién es. Murmuró la persona con una sonrisa cada vez más grande. Miyamoto-san, me alegra verte. El bastardo viscoso y con gafas le sonrió con esa misma expresión insoportable. Cada vez que veía a Shido, era como contemplar lo peor de la humanidad. Solo verlo le daban ganas de golpearlo en la cara. No podía, pero Dios, cómo deseaba poder. Hace tiempo que no hablamos, dijo con una voz que rezumaba falsa cortesía. Espero que te vaya bien en los estudios. Rei no respondió, evitando insultarlo accidentalmente y dándole al tipo más munición para usar en su contra, chasqueando la lengua con irritación mientras intentaba pasar junto a él. Cuanto antes se alejara de él, mejor, sigue igual que siempre. No importa. Pero antes de que te vayas, hay algo importante que debo mencionar, continuó con suavidad, subiéndose las gafas con la luz del sol reflejándose en el cristal. Aún no has entregado tu tarea. La tuya es la única que falta. Sin ella, tendré que darte un 0, y representa una parte importante de tu calificación. Si no la entregas, dudo que apruebes a menos que saques una nota perfecta en tus exámenes. ¿Qué? Se detuvo en seco, girando la cabeza con incredulidad ante las tonterías que acababa de soltar. Ya te lo di. ¿Y desde cuándo las tareas pequeñas dan tantos puntos en la calificación final? ¿Lo entregaste? Repitió Shido, fingiendo confusión mientras se tocaba la barbilla. Creo que debe haber algún error. No recuerdo haberlo recibido. Su expresión falsa y preocupada le puso los pelos de punta. Luego, sacudiendo la cabeza con un suspiro, fingió decepción. Miyamoto-san, aunque entiendo que las cosas entre nosotros no son precisamente agradables, te recomiendo encarecidamente que te tomes tus estudios en serio. Ya repitiste un año. Si vuelves a reprobar, te expulsarán. Dudo que tu querido padre quiera oír noticias tan desafortunadas sobre su hija delincuente. Tu asistencia a clase conmigo ya es pésima con la frecuencia con la que te saltas. Cada sílaba que pasaba lo dejaba claro. Ya ni siquiera intentaba ocultar la burla. No metas a mi padre en esto, espetó con los puños apretados. ¿No has hecho ya suficiente para arruinarme la vida? Shido solo sonrió con suficiencia, esforzándose cada vez menos por ocultar sus verdaderos pensamientos. Simplemente hago mi trabajo. Y si de verdad quisiera amargarte la vida, hay maneras mucho más creativas de hacerlo. Ella lo miró fijamente, con la sangre hirviendo. De hecho, continuó, ajustándose las gafas, últimamente te he visto pasando tiempo con ese nuevo estudiante. Collins.
¡Qué decepción! No solo estás descuidando tus estudios, sino que ahora te relacionas con delincuentes. Al fin y al cabo, los problemas parecen perseguirlo, como dicen, Dios los cría y ellos se juntan. ¿Qué problema?, replicó ella de inmediato. Que yo recuerde, Q no ha causado ningún problema. Trabaja más duro que la mitad de la gente de aquí, y si piensas atacarlo, entonces, ¿y entonces qué? Terminó la frase con tono desafiante. ¿Qué hará entonces, señorita Miyamoto? Tengo curiosidad por saber qué será, dígame. Nada. Aunque no quisiera admitirlo, Rei sabía que no podía hacer nada, y eso la enfurecía muchísimo. Si este bastardo no hubiera contado con el apoyo de su padre, un político corrupto, no tendría ni la mitad de la arrogancia y el coraje que mostraba ahora. Es culpa tuya. Si tienes a alguien a quien culpar, échate la culpa a ti mismo. Ese chico tampoco está exento de culpa. Husmea donde no le hacen falta, me toma por tonto. Es nuevo en la ciudad y no sabe a quién respetar ni de quién desconfiar. Si no quieres que se meta en problemas, te sugiero que se lo digas tú mismo. Y si no te escucha, bueno, ya sabes lo que pasará. Que tengas un buen día, entonces. Rió entre dientes. La tomó por sorpresa que pareciera haber algo entre Q y Shido. Confundida, la chica estaba segura de que el irlandés le había dicho varias veces que nunca interactuaba mucho con el profesor, salvo en una ocasión. Incluso en clase, solía callarse o dormir cuando el baboso no prestaba atención. Entonces, ¿qué pasó exactamente? Esperaré tu informe hasta el final del día. Si no lo recibo, bueno, qué lástima. Se alejó, saludándola con la mano burlonamente, sabiendo perfectamente que no podría darle nada en tan poco tiempo. El rostro de Rei se había puesto rojo de rabia, y estuvo a punto de agarrar una escoba del armario del conserje y golpearlo en la cabeza una y otra vez, hasta que no fue más que un trozo de carne y hueso. Su ira hirvió hasta tal punto que casi sintió náuseas. El ambiente en la escuela se sentía mucho más sofocante de lo habitual. Ella lo odiaba. Lo despreciaba. No era tan malo cuando él estaba cerca para distraerla con esas tonterías. A veces incluso se olvidaba de toda su enemistad con Shido y podía pasar el rato con él y Go sin ningún estrés, tomando una respiración profunda, obligándose a calmarse. Déjalo ir, Rei. Ese bastardo recibirá su merecido algún día. Repitiéndose esas palabras a sí misma, se dio la vuelta y caminó de regreso a su salón de clases, solo para encontrar una pequeña multitud reunida en la puerta, susurrando entre ellos. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró, abriéndose paso entre algunos estudiantes. Dentro, vio a una mujer sorprendentemente hermosa, conversando casualmente con algunas chicas. Su encantadora sonrisa atraía la atención de estudiantes tanto hombres como mujeres. ¿Qué hace Saeko aquí?, se preguntó, queriendo volver a su escritorio y dormir. Su pregunta silenciosa fue respondida rápidamente cuando la atención del experto en Kendo se centró en ella, poniendo fin a la conversación y acercándose. Rei apenas tuvo tiempo de reaccionar, aunque disimuló su sorpresa, ofreciéndole en cambio una pequeña sonrisa a modo de saludo. Buenos días, Saeko. ¿Cómo has estado? Incluso aunque no fueran exactamente cercanos, en el mejor de los casos, apenas conocidos, habían interactuado suficientes veces antes como para iniciar una conversación entre ellos fácilmente. Escuché que participaste en un intercambio con otra escuela y ganaste. ¡Felicidades! Es la quinta vez, ¿verdad? A este paso, el club de Kendo no te dejará ir ni aunque te gradúes. Jaja, no fue nada, respondió Saeko con modestia mientras negaba con la cabeza. No fui la única. Todas en mi club ganaron sus partidos y tuvieron un desempeño admirable. Merecen más reconocimiento que yo. Rei apenas resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Estaba segura de que Saeko no lo decía en serio. El talento reconocía el talento, y sabía que la mujer de cabello morado se enorgullecía lo suficiente de sus habilidades como para ser consciente de que podría haber ganado incluso si se hubiera enfrentado sola a todo el equipo contrario y solo dijera esas cosas para mantener su imagen. Había visto antes a algunos de estos supuestos compañeros de equipo, apenas por encima del promedio, y la mayoría eran sus admiradores allí para llamar su atención. Incluso si se agrupaban para luchar contra él, las probabilidades de victoria eran muy bajas. A Rei no se le había ocurrido que empezó a comparar a todas esas personas con Q. ¿Y qué te trae por aquí? No creo que hayas venido hasta aquí solo para desafiarme.
A ver quién tiene el palo más fuerte, bromeó Rei, lo que le tomó un segundo a la chica para comprender lo que decía y darse cuenta de que también había aprendido algunos de los patrones de habla de Q después de pasar tanto tiempo con él. Eso fue vergonzoso y ella quiso saltar a un agujero. Oh, nada, la verdad, respondió Saeko, para nada afectada por el mal chiste e incluso soltando una risita al principio. Pasaba por aquí y me acordé de alguien de esta clase. Quería conocer a Seth y ver si había cambiado de opinión sobre unirse al club de Kendo. Rei se sintió un poco en guardia de inmediato. No sabía por qué, pero algo en eso la irritó. Ah, ¿querías conocerlo? Dijo, con tono despreocupado. Por desgracia, llegaste en un mal momento. Está enfermo y no pudo venir a la escuela hoy. Tendrás que volver otro día. ¿Enfermo? Qué sorprendente. ¿Verdad? Tuve la misma reacción. Pensé que la gente como él nunca podría enfermarse. Soltó un breve bufido. Al menos no era la única a la que le parecía extraño. Incluso alguien que solo había conocido a Q una vez reaccionó de la misma manera. Me enteré de tu combate por otros, y sinceramente, creo que estás perdiendo el tiempo. Le encanta el Sojutsu, y no creo que lo abandone por el Kendo. Sé que es bastante bueno con la espada, lo suficiente como para darte algunos problemas el otro día, pero créeme, ese tipo es muy terco. Había alguna esperanza de que la otra parte dejara pasar el asunto y siguiera adelante, pero, para su decepción, eso no pareció disuadir a Saeko. Pero no hay nada de malo en intentarlo, replicó con una sonrisa segura. Tengo mis métodos. Incluso tengo una oferta para él que estoy segura de que le interesará mucho. Algo en su forma de decirlo no le sentó bien a Rei. Solo había visto a Q una vez, así que ¿por qué estaba tan segura de que aceptaría? Era casi como si ya supiera que lo motivaba. Antes de que Rei pudiera decir nada para disuadirla, Saeko simplemente se dio la vuelta, rozándola con un ligero toque en el hombro. Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras tenían un peso inquietante. Te envidio de verdad. Te lo estás pasando genial. A veces, me pregunto por qué insiste tanto contigo cuando claramente no estás ni cerca de su nivel. Se quedó paralizada, concentrada en lo que acababa de oír. ¿Lo habría imaginado? Las palabras persistieron, carcomiéndola, pero para cuando reaccionó, Saeko ya se había ido, arrastrando a la multitud con ella como un pastor al frente de un rebaño. Rei observó su figura desaparecer con una mirada sospechosa, sin entender por qué Saeko se esforzaba tanto solo para reclutar a Q. Por otro lado, si sus roles se invirtieran, se veía a sí misma haciendo lo mismo. Pero la forma en que Saeko se esforzaba tanto, cuando nunca antes había hecho esto por nadie, le parecía muy sospechosa. En cualquier caso, el resto del día transcurrió como siempre hasta que el cielo se tiñó de un naranja intenso, anunciando el fin de la jornada escolar. Tras terminar sus tareas de limpieza del aula, se dirigió a los casilleros de zapatos. ¿Vas a casa? Mientras se ponía los zapatos, Rei se dio la vuelta y encontró a la última persona que quería ver en ese momento. Este no es un buen momento, Takashi, dijo, deteriorándose aún más al verlo. Sus palabras de ayer aún rondaban en su mente. Apresurándose, cerró de golpe su zapatero y empezó a alejarse, hasta que él se adelantó y la agarró de la muñeca. Espera. No te vayas todavía, solo quería hablar contigo. Al oír sus palabras, se detuvo y suspiró. Se soltó con fuerza, conteniendo la lengua para no regañar al chico por cansancio. ¿Qué quieres ahora? Takashi dudó, como si le costara articular palabra. Esto duró unos segundos, agotando su paciencia hasta que finalmente rompió el silencio. Escucha, Rei, solo quería disculparme por lo que pasó. Había un dejo de arrepentimiento en su voz, algo que ella captó. Solo quería asegurarme de que estuvieras a salvo con él. No quise decir nada malo de él ni de ti, de hecho. Así que de eso se trataba. Sinceramente, le sorprendió un poco que él fuera capaz de disculparse. Por desgracia para él, eso no cambió nada, y ella aún sentía un resentimiento persistente. Sin embargo, no abordó las otras partes de la conversación y, como no quería alargar más el tema, lo mejor para ella era ser lo más clara posible. Bueno, lo olvidaré. Aún así, la próxima vez, preferiría que te disculparas con él en lugar de hablar mal de él a sus espaldas. No intentes interponerte entre nosotros si pasara algo o si estuviera interesada en alguien más. Esa promesa que hicimos fue hace mucho tiempo, Takashi. Supéralo. Son solo tonterías que oyes decir a los niños, como una hija que dice que se casará con su padre cuando sea mayor.
¿Estaba decepcionado? ¿Enojado? ¿O traicionado? Es difícil saberlo, pero había decepción al ver que su mirada no necesitaba lágrimas. No le gustaba decírselo, pero era mejor sincerarse ahora en lugar de esperar y desear que las cosas se arreglaran solas. Eso fue todo lo que dijo antes de dejarlo con una última cosa que decirle. ¿Alguna vez te conté que cuando conocí a Q, Go quería confesarse conmigo? ¿Eh? Takashi no se movió para detenerla esta vez. Simplemente se quedó allí, aturdido, como si alguien le hubiera dado un golpe con un pescado. Rei no se molestó en mirar atrás mientras se alejaba. Una parte de ella se preguntaba por qué había soltado esa bomba en primer lugar. No era como si hubiera resuelto nada. Si acaso, probablemente lo dejó más confundido que antes. Pero, de nuevo, tal vez solo quería desahogarse. A veces, solo hay que decir la parte tranquila en voz alta y dejar que las fichas caigan donde tengan que caer. Idiota, si te decepcionó tanto lo que dije, ¿por qué no lo intentaste antes? Ni siquiera puedes fingir felicidad. ¿Qué egoísta puedes ser? Caminando por la calle, pronto se dio cuenta de que, sin darse cuenta, había tomado una ruta completamente diferente a la que llevaba a casa. Era una que conocía bien, pues conocía la dirección de Q, pues lo había ayudado a llegar a casa muchas veces, ya fuera después de una noche de copas o simplemente cuando él le había enseñado el lugar. Tras pasar por una farmacia y una tienda de conveniencia, llegó al estacionamiento de su apartamento, con las manos ahora llenas de comestibles. Esto debería bastar, murmuró tímidamente, mirando los artículos en sus bolsas. La mayoría consistía en carne y especias, justo como a él le gustaba. Sin embargo, tenía que comprar algunas verduras que su madre cocinaba regularmente cuando alguien se enfermaba en casa. Q. Al llegar a su puerta, tocó un par de veces para llamar su atención, pero todo lo que recibió como respuesta fue silencio. Esperó unos segundos más antes de volver a llamar. Soy yo, Rei. ¿Puedes abrir la puerta? De nuevo, silencio. Estaba profundamente dormido y no podía oírla. La preocupación se apoderó de su mente. Fue entonces cuando la chica recordó el pequeño regalo que le había dejado para que lo usara en caso de que volviera a emborracharse. Rebuscando entre sus pertenencias, recuperó una pequeña llave del apartamento que tenía los mismos números que estaban grabados en la puerta de madera. Justo cuando estaba a punto de introducir la llave, oyó pasos acercándose a las escaleras. Al principio pensó que era un vecino, pero al ver de dónde provenía, esos pensamientos se esfumaron. Un grito estremecedor casi se le escapó de la boca al ver la perturbadora escena. Eso es sangre. Un jadeo escapó de sus labios cuando la bolsa cayó al suelo con su contenido. Las verduras rodaron hasta los pies de la chica, quien le dedicó una sonrisa tímida. Puedo explicarlo. Pausa. En ese momento, Q se encontraba en un punto muerto. Todo el día había ido bastante mal, y lo que quería lograr y descubrir no se había materializado. No podía encontrar la fuente, y en ese momento, sospechaba firmemente que ya era demasiado tarde. Era como caminar a través de una niebla sin luz que le mostrara el camino, dejándolo solo para tomar la decisión de descubrirlo todo. ¿Qué haría su amo en semejante situación? Conociéndola, no dudaría en poner la ciudad patas arriba para encontrarlos a todos y evitar que la situación se descontrolara. Se le ocurrieron otros nombres de famosos y poderosos, pero esos probablemente destruirían la ciudad entera solo para acabar con ella rápidamente. Su mala suerte siempre encontraba la manera de morderle el trasero. Las heridas que sufrió al detener el autobús no fueron graves en absoluto. En su mayoría, heridas leves y algunos trozos de piel faltantes. Nada que no sanara en unos días. Sin embargo, no esperaba que alguien lo esperara frente a su apartamento. Dios mío, quédate quieto. ¿Dónde guardas tu maldito botiquín? Deberías tenerlo en un lugar más accesible para que la gente pueda encontrarlo y curarte. Es aquí. ¿Por qué está lleno de latas de cerveza? Reza para que las vendas y las medicinas no estén caducadas o jura por Dios que te patearé el trasero. Quédate quieto. Rei estaba hecho un manojo de nervios en ese momento, corriendo por su apartamento con el rostro pálido y lleno de pánico, agarrando un botiquín que Kyoko le había dado hacía mucho tiempo al llegar, antes de empezar a curar sus heridas. A Q le hizo gracia cómo ella intentaba limpiarle la sangre de la cara, pero le daba mucha remilgo tocarla. Se mantuvo callado la mayor parte del tiempo, dejándola hacer lo suyo. Era mejor dejarla liberar sus frustraciones y calmarse. ¿Te atacaron? Supe que una vez te topaste con una banda de delincuentes en la calle. ¿Intentaron vengarse de ti otra vez? Esos cabrones.
Espera, ¿Shido envió a alguno de los matones de su padre a por ti? Te juro que si lo hizo, lo denunciaré a la maldita policía. Parece que te atropelló un camión. Vaya, no estaba seguro de si era solo una coincidencia o la intuición de la chica lo que la llevó a adivinar la respuesta. Casi acertó, aunque dudaba que le creyera incluso si admitía la verdad. Tranquila, muchacha, dijo con suavidad, agarrándole las manos y asegurándose de que lo mirara directamente a los ojos. No. No había pandillas ni matones persiguiéndome, ni ninguno de los lacayos laméculos de Shido. Aunque enviara gente a por mí, no estaría en este estado. Además, la mayor parte no es tan grave. En respuesta, recibió un suave golpe en la cabeza con un rollo de vendas. Ni hablar. Parece que te has ido a la tumba, idiota. Te falta un poco de piel del pie y sangra, por Dios. PFFT, solo una herida superficial. Mañana saldré corriendo como el viento y te daré una paliza hasta que te recuperes por completo. ¡Ay! Le dieron otro golpe en la cabeza. ¡Ay! Vamos, por intentar asegurarte de que no muera y curar mis heridas, seguro que intentas darme una conmoción cerebral con esos golpes. Tienes la cabeza bien dura. Y si tienes energía para bromear, te daré unos cuantos golpes. Aunque sus palabras fueron duras, continuó limpiándole la cara suavemente con la toallita, pasando lentamente por su cuello, manos e incluso pies. Con toda la sangre desaparecida, Q esperaba que entendiera que las heridas no eran tan graves como parecían. Rayos, ni siquiera había sudado. Como sus ojos miraban su cuerpo apenas por encima del hombro, el leve rubor en su rostro y el silencio incómodo después de su regaño. Todo esto lo notó, pero continuó dejándola hacer lo suyo. Bueno, ya terminé. Ahora quítate la camiseta, dijo tan bajo que casi no la oyó. ¿Mi camisa? Aún así, decidió fingir confusión y ver si ella podía repetirlo. La sonrisa descaradamente burlona en su rostro pasó desapercibida para la chica, cuyos ojos estaban en todas partes menos en su rostro. Es solo para asegurarme de no haberme olvidado de nada. Dejar una herida sin atender podría provocar una infección grave, así que, cállate y quítatela. Aunque era evidente que se sentía avergonzada por lo roja que se ponía su cara, a él le pareció divertido y quiso ver cuánto más podía presionarla. Así que, sin perder tiempo, se arrancó la camisa de un solo movimiento, casi toda hecha jirones. Interrogación de apertura interrogación de cierre. La chica parecía una gatita asustada, estremeciéndose al principio e intentando recomponerse con poco éxito. ¿A qué viene esa timidez? No es la primera vez que me ves semidesnuda. Puedo quitarme los pantalones si quieres, pero te aviso, puede que vaya sin ropa interior, o puede que no. Cállate y quédate quieto, idiota, bromeó con una sonrisa aún más grande, observándola mientras examinaba cada centímetro de su torso, casi como si estuviera perdida en su propio mundo. Sus manos se dirigieron lentamente hacia su pecho, limpiando un poco de la sangre que se filtraba a través de su camisa. Sus movimientos eran lentos, deliberados, con los dedos deslizándose lentamente sobre algunas partes sin siquiera darse cuenta. ¿De verdad es esta chica tan audaz? Dudaba de si llegaría tan lejos, aunque su confianza se reflejaba en otras facetas de su personalidad, no solo en el combate. Es difícil creer que tengas más o menos mi edad, susurró en voz baja, sin apartar la vista de sus hombres. Te vi sin camisa antes, es cierto. Parece que algunos músculos son más grandes que antes. Su contacto se hizo más evidente al tocar varias partes con ambas palmas, presionando ahora sus hombros. Probablemente. Últimamente puedo decir que he vuelto a estar en forma, como antes. Respondió con sinceridad, encogiéndose de hombros. A estas alturas, recuperaría su mejor forma física en cuestión de meses. Quizás incluso menos y entrenaba como antes con su maestro. No te cortes, siénteme a tu antojo. Ah. Con su brazo rodeando la cintura de Rei, la atrajo hacia sí, con ella ahora prácticamente sentada en su regazo. Agarró su otro brazo y los presionó firmemente contra su pecho. Puede que no lo demuestre, pero estoy bastante orgulloso de mi cuerpo. Así que si alguna vez te interesa, no dudes en tocarme, no me importa. No estaba tratando de hacer eso. Su rostro parecía indicar que iba a desmayarse en cualquier momento, con la mirada nublada y el corazón latiendo a 1000. Él lo sentía con solo estar cerca de ella, pero ella no retrocedió ni lo apartó. No me has dicho cómo te lastimaste. Después de un minuto, logró recomponerse y hacer la pregunta que le rondaba la cabeza. Si estás en apuros, puedo pedirle ayuda a mi papá.
Últimamente está un poco frustrado, pero estoy segura de que puede ayudarme si se lo pido. Ante eso, se rió entre dientes. Ojalá fuera así, ojalá. Prefiero lidiar con 1000 pandilleros, pasar un año sobrio sin beber una gota de cerveza y un sermón de 10 horas de mi madre, todo a la vez, que con lo que tengo que lidiar esta mañana. En lugar de aligerar la atmósfera como hubiera sido de esperar, sus palabras solo hicieron que la niña se preocupara más. ¿Tú, te involucraste con la yakuza y la policía? Ja. No, muchacha. Puedes estar segura de que aún no tengo ningún problema con ninguno de los dos. Sabiendo cómo decirle la verdad, odiaba que el asunto fuera tan complicado en lugar de ser un asunto sencillo que pudiera resolver en un instante. Oye, a este tipo le di una paliza cuando llegué al pueblo. Estaba siguiendo a un profesor que estaba involucrado en la desaparición de varios niños. De alguna manera, se convirtió en un zombi no muerto y luego detuve un autobús que los transportaba con las manos desnudas. Toda esta sangre que tengo es por haberles aplastado la cabeza como si fueran sandías. Sí, ¿quién demonios iba a creer lo que dijo sin que mostrara pruebas? Los cuerpos fueron quemados durante mucho tiempo por si acaso, para evitar que se propagara. Su fuego ya había reducido a cenizas incluso el autobús destrozado, asegurándose de no dejar rastro. Lo mismo para Wakisaka, pero tampoco podía mantener este asunto oculto y lidiar con él en el último segundo cuando más de esas cosas podrían aparecer. ¿Me creerías si te dijera que me pasé el día entero buscando la fuente de una especie de infección que se ha estado propagando convirtiendo a la gente en zombies y que choqué contra la parte delantera de un autobús al intentar impedir que salieran del pueblo? Al final, lo dijo todo con total sinceridad. Mentir no era lo suyo y a la larga traería más problemas, así que ¿para qué molestarse entonces? Lo mejor es simplemente confesar. Por supuesto, su reacción fue tal como él predijo. «Tómate esto en serio, Q», exclamó mientras le golpeaba el pecho con el puño, pero con tanta suavidad que apenas podía sentir nada. «Estoy preocupada por ti. Si te pasa algo malo, ¿quién crees que se sentirá culpable? Yo. TCH, debería haberle dicho a Yoshito que tomara alguna evidencia con ese elegante teléfono suyo para demostrar su punto. Soltó un suave bufido, cruzándose de brazos mientras se inclinaba, apoyando la cabeza en su hombro. El calor de su cuerpo lo presionaba, su pecho se amoldaba sutilmente a su costado con cada respiración. La tenue fragancia de su champú, dulce y embriagadora, le llegó a la nariz, haciéndole imposible ignorar su proximidad. Bien, murmuró ella, con un tono hosco mientras sus dedos trazaban patrones ausentes en su brazo. Si no quieres decírmelo, no lo hagas. Se movió ligeramente, sus labios casi rozando sus orejas al exhalar, su calor lo invadió. Lo averiguaré yo sola. Maldita sea, realmente sintió un escalofrío allí. ¿Lo hacía a propósito? Si era así, estaba realmente impresionado por su ritmo de mejora. Quizás en un año o dos, tendría que tener cuidado con ella. Te estás sintiendo bastante cómoda ahí, ¿verdad, Rei? Tú eres quien me atrajo hacia ti. Supongo que es cierto, pero definitivamente lo estás disfrutando. Señaló. Aún así, si alguien nos viera, podría sospechar que algo está pasando entre nosotros. Ya hay muchos rumores sobre nosotros, ¿no querrías eso? Esas palabras eran un desafío, y Rei no iba a dejar que se le escapara. ¿Y qué tiene de malo? Dijo con terquedad, mirándolo a los ojos, con las mejillas sonrojadas. Lo dices como si fuera algo malo. ¿No dijiste que era bastante guapa comparada con las otras chicas de la escuela? ¿Sí? Quizás fue durante el entrenamiento o cuando estaba borracho, porque al hombre le costaba recordar haber dicho eso alguna vez. Bueno, no es que sea mentira. Pero llamarte hermosa y tener una relación son dos cosas distintas. Si es lo segundo, Igo y Takashi se enfadarán mucho. ¿No les vas a dar una oportunidad? Rei dudó. Igo es un buen amigo, no quiero que las cosas se pongan incómodas entre nosotros, pero aún así no me siento cómodo. En cuanto a Takashi, yo, ya no lo sé. Ja, chicos y vuestras historias de amor, ¿por qué no puede ser algo sencillo donde puedan hablarse con todo el corazón? Les garantizo que les ahorrará mucho tiempo y evitará futuros problemas y malentendidos. Créanme, tengo experiencia. Ahí vas de nuevo con eso. ¿Celosa? Cállate. Su humor se agrió visiblemente cuando él dijo eso. Esta chica estaba bastante malhumorada hoy, se preguntó qué pasaría con ella en la escuela, normalmente no era así.
O algo relacionado con Shido o Takashi, siempre era uno de estos dos, así que se le ocurrió una idea para romper la atmósfera incómoda y, posiblemente, sacarla de su estado emocional actual. No son malas personas, una solo está confundida y la otra carece de confianza. Dales tiempo y seguro que se convertirán en tu tipo. Ella levantó la vista ligeramente, acercándose a su rostro, y se inclinó hacia él. Estoy cansada de esperar. Él levantó una ceja, le puso un dedo en los labios y la detuvo. ¿Segura que no te precipitas? Aún eres joven, tienes mucho tiempo por delante para tomar una decisión. Sinceramente, estar cerca de mí te traerá mucha mala suerte. Hay una razón por la que mis relaciones en el pasado fueron complicadas. Se detuvo en seco, con la decepción reflejada en sus ojos, mientras la oveja se apartaba con una mirada amarga al ver su reacción, puso los ojos en blanco y le levantó la barbilla con suavidad. ¿Eh? ¿Qué? Sus labios se encontraron con los suyos en un beso casto que apenas duró unos segundos hasta que él se apartó. Algo simple que la hizo mirarlo con sorpresa. ¿Ahí, te sientes mejor ahora? La forma en que abrió la boca mientras intentaba decir algo pero no podía pronunciar palabras lo hizo reír. Supongo que eso responde a mi pregunta, en cualquier caso, ¿quieres ver una película? La atmósfera se arruinó inmediatamente tan pronto como dijo eso y sacó un control remoto de la nada, Rei lo miró una vez más y tuvo dificultades para comprender lo que acababa de suceder. También necesito tomar una ducha, todavía tengo algo de sangre. Pausa. Media hora después, el tiempo se les escapó de la mente y pronto, Rei se quedó dormida en su cama mientras veían una película, después de haber estado en silencio todo el tiempo. A decir verdad, él nunca tuvo intenciones de llegar tan lejos con ella hoy después de ese beso, era principalmente para animarla un poco y también para ver su reacción y lo que realmente pensaba, aunque sospechaba que ella le daría una bofetada mañana después de digerir por completo lo sucedido hoy. O tal vez no. En la oscuridad, Q se frotó suavemente la cabeza con una sonrisa de disculpa. Lo siento, pero las cosas podrían complicarse pronto. No sé exactamente qué está pasando ni cómo evitar que se propague, pero puedo intentar contenerlo un poco más o, al menos, asegurarme de que ninguno de ustedes termine como un no muerto. Dicho esto, su sonrisa se apagó lentamente mientras se ponía ropa nueva y salía por la puerta. La noche estaba inquietantemente silenciosa, sin señales de vida. Cada respiración le hacía escapar una niebla blanca de la nariz y los labios, y el aire frío le mordía la piel. Era difícil imaginar que un lugar tan tranquilo pudiera acabar en llamas y cubierto de sangre muy pronto. Está bien, entonces comencemos. Su figura se desdibujó, y el entorno se convirtió en rayas de color mientras se desplazaba a gran velocidad por la ciudad. Tomó la ruta más corta, saltando sobre tejados más pequeños antes de llegar al edificio más alto de la región. Escalando con relativa facilidad, pronto llegó al punto más alto, con vistas a la ciudad. Pudo ver no solo la escuela, sino incluso su propio complejo de apartamentos. Pocos, probablemente empezará a nevar pronto, un mes o dos tal vez. Ahora, con toda la ciudad debajo de él, se tomó su tiempo analizando el diseño, mapeando todo en su mente mientras estaba sentado en el borde de la azotea con un cigarrillo entre los labios. Un lugar rodeado de montañas con un solo camino al exterior. Dividido en dos zonas principales. El distrito comercial y el residencial, conectados por un solo puente. Bueno, ¿no es una receta para el desastre? Aunque puedo aprovecharlo si la situación lo requiere. Su mirada se desvió de las montañas al océano del otro lado, donde la tierra se curvaba casi en forma de media luna. Sus ojos se posaron brevemente en la isla lejana antes de mirar más allá, recordándola para futuras referencias. Si un ejército de no muertos invadiera la zona, la montaña actuaría como una barrera natural. En ese caso, solo tendría que vigilar la entrada. Colocar algunas runas de detección alrededor de la montaña no debería ser muy difícil, pero no puedo abarcarlo todo. Tendré que elegir con cuidado dónde colocarlas. Lugares por los que podrían entrar desde las montañas. Aún así, la ciudad solo tenía una ruta de escape viable. Si aparecían demasiadas de esas cosas, la gente entraría en pánico y se apiñaría en la calle, haciendo casi imposible la evacuación. No estaba seguro del tiempo exacto en que se producirían los cambios tras la infección. Días, horas o incluso minutos. Todos eran posibles según la persona. Si, en el peor de los casos, el cambio resultara ser algo que pudiera ocurrir en cuestión de minutos, esas zonas serían el último lugar al que cualquiera podría ir. No es ideal.
Cuando Yoshito lo había llevado en coche, Q había echado un buen vistazo a otras partes de la ciudad. Recordó que en la región alta, donde se encontraban las casas elegantes, el terreno no era tan empinado alrededor de las montañas, lo que permitía múltiples puntos de entrada desde el exterior. Eso no ayuda mucho si estas criaturas empiezan a alejarse de la ciudad. Si me perdía alguien, que podría ser el caso, entonces ya es demasiado tarde. Por lo que sabía, podría haber varias casas con esos no muertos deambulando o simplemente esperando a que alguien llegara. Ese era el peor escenario posible. Si la infección ya se había propagado, no tendría sentido defender la ciudad. La mejor opción sería evacuar a la mayor cantidad de gente posible, al menos a sus conocidos. Todo esto lo dejaba básicamente con dos caminos, cada uno con sus ventajas y desventajas. Su ceño se acentuó mientras sus pensamientos se dirigían al mundo exterior y a su país. Encendió el teléfono y revisó sus mensajes. Sus padres seguían sin responder. Ni siquiera las llamadas que había hecho a sus viejos amigos lograron conectar. Cualquier esperanza que alguna vez tuvo se había extinguido hacía tiempo. Había aceptado la realidad. Maldita sea, presionando la frente contra la pantalla, el hombre suspiró y cerró los ojos mientras los recuerdos de las personas que lo criaron en esta vida pasaban ante él. Eran buenas personas. Un padre trabajador y una madre cariñosa. ¿Qué más se podía pedir? Siempre había hecho todo lo posible por no ser una carga para ellos, tratándolos como si fueran de su propia sangre a pesar de su verdadera naturaleza y origen. La mera idea de que se convirtieran en esas criaturas, o peor aún, que fueran consumidos por ellas, provocó que una oleada de sed de sangre brotara del antiguo sirviente de la lanza, seguida de una sensación de impotencia. Su agarre en el teléfono se apretó inconscientemente, provocando que la pantalla se rompiera. No debiste haberme enviado aquí, mamá. Siempre te dije que eras demasiado terca para tu propio bien. Tú también, papá. Quería creer que aún existía la posibilidad de que hubieran sobrevivido, que el único problema era la dificultad para llegar a él debido a circunstancias imprevistas. Sin embargo, aferrarse a esa esperanza sin prueba solo lo obstaculizaría, y si la realidad era mucho más espantosa, solo le traería más dolor. No era ajeno a la tragedia y la pérdida, pero aún así permaneció en silencio por un momento, lamentando la posible muerte de su familia. No pude estar ahí para ellos cuando más me necesitaban, al menos puedo intentar salvar a la gente aquí. El mundo humano es un lugar sangriento, independientemente de la época o la realidad. ¿Era todo esto una especie de broma cósmica? Renacer en otro mundo por medios desconocidos, vislumbrar una vida normal que jamás había experimentado, solo para que todo se lo arrebataran en un instante. En realidad, el destino de héroes como él estaba maldito por los mismos dioses. Respiró hondo y supo que no podía llorarlos eternamente, el tiempo no esperaba a nadie. Quedarse de brazos cruzados no cambiaría nada ni solucionaría el problema. Se imaginó oyendo la voz sarcástica de ese maldito arquero burlándose de él. Aunque, claro, no le habría importado tener a ese cabrón cerca. Al menos con su ayuda, mantener este lugar seguro habría sido mucho más fácil. Está bien, vámonos. Ya me compadeceré de mí mismo más tarde. Sin planes de dormir esa noche, saltó de la azotea. El aire silbó junto a sus oídos antes de aterrizar sin esfuerzo en el suelo, con el pavimento crujiendo ligeramente bajo sus pies. Sin perder un segundo, salió disparado, recorriendo la ciudad a una velocidad inhumana. Su oído permaneció atento a cualquier ruido, cualquier perturbación que pudiera indicar la presencia de esas criaturas. Su primera parada fue la zona oeste del pueblo, donde colocó algunas runas cerca de la escuela. Luego, colocó algunas más en las montañas cercanas, centrándose en zonas que pudieran servir como posibles puntos de entrada. A diferencia de Fuyuki, este lugar no contaba con abundantes líneas místicas rebosantes de maná, pero los campos delimitados por detección simple y las runas básicas no requerían mucha energía. En una hora, había cubierto puntos clave alrededor del pueblo que bordeaban la naturaleza salvaje de la montaña, dejando solo la zona este sin explorar. Siguiendo la misma ruta que había observado cuando Yoshito lo llevaba de paseo, Q deambuló por la zona hasta llegar a un amplio claro a lo lejos. Al avanzar, su camino se vio interrumpido por unas enormes puertas de madera. Eran altas y robustas, reforzadas con tachuelas de hierro, y tenían una cresta descolorida tallada en el centro. Los muros circundantes, de piedra y madera, estaban cubiertos de enredaderas, con signos del paso del tiempo, pero aún en pie. Las murallas abarcaban gran parte de la región cercana a la montaña.
Con un poco de esfuerzo, saltó las pesadas puertas y vio el interior, donde vio la gran mansión tradicional japonesa. La única casa antigua que hay aquí, no está mal. La finca era espaciosa, con un edificio principal en el centro. Sus vigas de madera oscura contrastaban con las paredes de yeso blanco, y los techos inclinados de tejas se curvaban ligeramente en los bordes. Pequeños faroles de papel colgaban bajo los aleros, meciéndose suavemente con la brisa nocturna. La mansión tenía un aire tranquilo y sereno, como si hubiera permanecido intacta durante mucho tiempo. Un sendero de piedra partía de la entrada y atravesaba un jardín bien cuidado. Arbustos cuidadosamente podados bordeaban el sendero, y un estanque de koi reflejaba la luz de la luna. Su superficie ondulaba con los peces moviéndose debajo. El lugar era al menos 10 veces más grande que la casa del mocoso Emilia. Varios edificios más pequeños rodeaban la sala principal, con sus puertas corredizas shoji cerradas. A pesar de su aspecto impecable, el lugar se sentía vacío, demasiado silencioso para una casa de ese tamaño. No había señales de movimiento, ni voces, ni luz en el interior. Sin querer hacer ruido ni llamar la atención, se adentró sigilosamente en el bosque de la finca. Nada, ni siquiera había personal de seguridad, lo cual le favorecía. Caminando por el bosque, grababa algunas runas en la corteza de varios árboles. Continuó así hasta que se encontró con otro claro que conducía a un antiguo camino. ¿Esto también lleva a la carretera principal?, murmuró Q para sí mismo. Para comprobarlo, siguió el camino, asegurándose de colocar más runas. El camino estaba agrietado y desigual, con manchas de musgo y maleza creciendo entre los huecos. Cuanto más avanzaba, más densos se volvían los árboles, cuyas ramas se entrelazaban en lo alto y proyectaban largas sombras. Tras varios minutos, llegó a un punto donde el camino se conectaba con la carretera principal, solo para encontrarlo completamente bloqueado. Grandes rocas y árboles caídos se habían acumulado debido a lo que parecía ser un antiguo desprendimiento de rocas. Los escombros estaban erosionados, cubiertos de musgo y tierra, lo que sugería que la causa había ocurrido hacía mucho tiempo. Debe llevar años así, murmuró, acercándose para inspeccionar el bloqueo. Apoyó una mano en una de las rocas más grandes, palpando su superficie rugosa. Por aquí no puede pasar un coche, pero una persona puede pasar si no le importa subir. Con ese pensamiento, se tomó un momento para escanear el área, asegurándose de que no hubiera criaturas acechando cerca antes de continuar hacia adelante. Justo cuando estaba a punto de regresar, sus orejas se crisparon ante el leve sonido de algo estrellándose en la distancia. Su cuerpo se tensó y giró la cabeza de golpe, entrecerrando los ojos al ver humo negro elevándose hacia el cielo. La columna oscura se retorcía contra el fondo del bosque, y el resplandor naranja parpadeante en su base confirmaba que se había iniciado un incendio sin dudarlo. Corrió hacia el origen, cubriendo la distancia en segundos. Al llegar, se encontró con una escena de destrucción. Varios árboles rotos y astillados, una sección de la barandilla completamente arrancada y una camioneta destrozada que se había estrellado contra una enorme roca. La parte delantera estaba deformada por el impacto, y las llamas que lamían el metal expuesto amenazaban con consumir lo que quedaba del vehículo. Pero la atención de Q estaba centrada en el conductor. Un hombre se desplomó sobre el volante, inconsciente, con el pecho apenas moviéndose. El fuego que se extendía por el chasis estaba peligrosamente cerca de engullirlo. ¡Oye!, gritó Q, abalanzándose. Agarró la manija de la puerta, pero el metal abollado se negaba a moverse. Con el ceño fruncido, arrancó la puerta de sus bisagras y la arrojó a un lado antes de extender la mano para liberar al hombre. Su cuerpo estaba inerte, más pesado de lo esperado, pero Q lo arrastró lejos de los escombros en llamas sin dificultad. Una vez que estuvieron a una distancia segura, lo bajó al suelo y le dio unas cuantas bofetadas fuertes en la cara. «Oye, despierta». Un gemido áspero y doloroso escapó de los labios del hombre. Tosió violentamente, su cuerpo temblaba mientras comenzaba a recuperar la conciencia. Observó su estado. Su ropa estaba rasgada, su piel cubierta de moretones y arañazos, pero lo que más destacaba era la herida abierta en su hombro. Un trozo de carne había sido arrancado como si algo lo hubiera mordido profundamente. «Ayudadme», jadeó el hombre, mientras su mano débil y ensangrentada se aferraba al brazo de Q. Su expresión permaneció neutral, aunque su mente ya estaba recomponiendo el asunto. «¿Qué pasó?», preguntó el ex siervo de la lanza con voz tranquila pero firme. «Te ayudaré, pero primero debes decirme qué pasó».
El hombre luchaba por hablar, respirando con dificultad. Estábamos a punto de ser invadidos por ellos, sus dedos temblaron, apretándolos ligeramente. Demasiados, Ayumi y. Necesitan tratamiento, más sangre goteaba de sus labios, su cuerpo temblaba. Q sabía que no duraría mucho más. Ya había perdido demasiada sangre. Pero lo que más le preocupaba era la implicación de sus palabras. Así que ya se ha extendido a otros lugares, ¿eh? Murmuró Q en voz baja. Eso lo confirmaba. Este brote no había empezado aquí. De hecho, había venido de fuera. Peor aún, existía la posibilidad de que se hubieran originado varios brotes simultáneamente en diferentes regiones. Echó un vistazo a la camioneta, recordando cómo el hombre había mencionado a Ayumi. Sin embargo, cuando llegó, esta persona era la única dentro. Y esa marca de mordedura, los ojos de Q se oscurecieron. No tuvo tiempo de hacer más preguntas. El hombre aflojó la presión y sus ojos comenzaron a vidrios. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras sus últimas palabras salían de sus labios en un susurro. Mi esposa, necesita ayuda, entonces, silencio. El hombre había fallecido aunque no estaba seguro de si la gente podía transformarse tras morir, prefería evitar el riesgo. Con un gesto de la mano, prendió fuego al cuerpo, observando cómo las llamas lo consumían antes de centrarse en otra cosa. Allá vamos. Sus agudos ojos escudriñaron los alrededores. A pesar del denso bosque, vio rastros de sangre que se alejaban del lugar del accidente. Huellas. Varias de ellas, dirigiéndose hacia la ciudad, al menos 2, no, 3 personas, una que apenas podía caminar entre ellas. Su mirada siguió el rastro, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Por qué habían abandonado al hombre? ¿Ya sabían que estaba infectado? Si intentaban salvar a alguien más, ¿por qué dejarlo atrás? No importaba. Lo importante era a dónde iban. Siguió el rastro entre los árboles, moviéndose rápido pero en silencio. No tardó mucho en que su oído mejorado captara el sonido de una respiración frenética. El crujido de las ramas. El crujido apresurado de pasos contra las hojas caídas. Rápido. Ya casi llegamos a Tokonosu. Debería haber un médico allí que pueda atenderla. Su mirada se agudizó al verlos. Un grupo de 3, 2 hombres de mediana edad que sostenían a una mujer con un vestido de verano casi roto. Todos parecían estar en mal estado, con la ropa manchada de sangre y el agotamiento reflejado en sus expresiones. No te rindas todavía, Ayumi, aguanta un poco más. Ya casi llegamos, pero no te rindas todavía, por favor. Prometí que te salvaría. La mujer, con el rostro oculto por el cabello, apenas parecía consciente. Pero Q notó algo más. Sangre. Alrededor de su boca. Sus sospechas se solidificaron. Uno de los hombres se puso rígido de repente, con los ojos muy abiertos mientras señalaba hacia adelante. Espera, Hikaru. Hay alguien ahí. Q se apoyó casualmente en un árbol en cuanto notaron su presencia, levantando una mano a modo de saludo. Hola. El llamado Hikaru reaccionó al instante, metiendo la mano en el bolsillo y sacando una pistola. Apuntó directamente a Q, con la mano temblorosa, pero con una intención clara: aléjate. Q arqueó una ceja. Vaya. Esa es una forma extrema de saludar a alguien que acabas de conocer en medio del bosque después de un accidente de coche. Inclinó ligeramente la cabeza. Ustedes 3 no parecen estar en las mejores condiciones. A tu amigo de ahí atrás le habría venido bien una mano para salir de su camioneta antes de morir. Ambos hombres se tensaron y entrecerraron los ojos con sospecha. Daiki, ¿crees que es otro de ellos? Murmuró Hikaru. Daiki dudó, con expresión insegura. En lugar de responder, se volvió hacia Q y le habló con urgencia. Tú. Ayúdanos a llevar a nuestra amiga al hospital más cercano. Está muy mal y necesita atención urgente. Ayumi no durará mucho. La mujer, Ayumi, no reaccionó. Apenas parecía consciente de lo que sucedía. Incluso desde la distancia, oyó su respiración superficial y lo débil que se estaba volviendo. Q exhaló por la nariz, sabiendo ya lo que tenía que hacer. Lo siento, amigo, dijo con calma, negando con la cabeza. Por mucho que quisiera ayudarlos a los 3 y brindarles la atención médica que tanto necesitan, me temo que no puedo dejarlos ir más lejos. Los rostros de los 2 hombres palidecieron. El pánico fue inmediato. Espera. No estamos infectados. ¿No lo ves? No tenemos picaduras. Q volvió a negar con la cabeza. Puede que sea cierto. Su mirada se dirigió a Ayumi.
Pero no me refería a ustedes dos. Ambos hombres se pusieron rígidos. Hikaru apretó el arma con más fuerza, y sus dedos presionaron lentamente el gatillo mientras su cuerpo temblaba. Cállate. ¿Qué carajos sabes de ella? Espetó. Solo está herida. Necesita ayuda. No es una de ellos. Oye, Hikaru, esta es la única manera, Daiki. Tenemos que hacer lo que sea necesario para salvar a Ayumi. Ladró Hikaru antes de volverse hacia Ku, con expresión desesperada. Ku, quien quiera que seas, llévanos a Tokonosu. Ahora. O si no, Ku suspiró, todas las señales estaban allí, eran conscientes de cómo se veían esos no muertos, e incluso lograron escapar de un lugar lleno de ellos, pero negaban el estado de esa mujer. Mira, es admirable que intentes salvarla, se cruzó de brazos. Pero tienes que afrontar la realidad. Hace tiempo que se fue. Y si no se alejan de ella pronto, serán los siguientes. Explosión. El disparo resonó por el bosque, una fina columna de humo se elevaba desde el cañón mientras aparecía un nuevo agujero en la corteza de un árbol, a pocos centímetros de la cabeza de Ku. Sin embargo, a pesar del claro disparo de advertencia, permaneció impasible, con la mirada fija en el hombre que temblaba de ira frente a él. He dicho que te calles. Ladró Hikaru, agarrando el arma con fuerza. ¿Sabes lo que tengo en la mano? Es una maldita pistola. Si crees que puedes detenernos, o si valoras tu maldita vida, mejor empieza a escuchar lo que te pedimos. Ku exhaló lentamente, su paciencia se agotaba. Estaba claro que esta gente no iba a escuchar. Daiki, por otro lado, ansiaba una solución pacífica. Dio un paso adelante con expresión suplicante. ¿No entiendes lo que tuvimos que pasar solo para escapar de Tokoname? Por favor, no queremos más derramamiento de sangre. Te daré todo lo que tengo. Todo el dinero será tuyo. Soy rico, puedo pagarte lo que sea, solo, ayúdanos. Sus palabras nunca terminaron. Un crujido espantoso llenó el aire cuando la mujer en sus brazos cobró vida de repente, abalanzándose sobre él como un animal rabioso. Sus mandíbulas se cerraron sobre su cuello, desgarrando carne, venas y tendones en un movimiento brutal. La sangre salpicó en todas direcciones mientras ella arrancaba un trozo de su garganta, los hilos ensangrentados se estiraron antes de romperse. El grito gorgoteante de Daiki fue ahogado por la reacción de pánico de Hikaru. Su dedo se tensó en el gatillo. Explosión. Ku se agachó a tiempo, la bala pasó zumbando junto a él mientras salía disparado hacia adelante con una velocidad inhumana. La mujer se giró para atacarlo a continuación, pero antes de que pudiera reaccionar, su mano arremetió. Sus dedos le cortaron el cuello como una cuchilla, rompiendo las vértebras en un instante antes de cercenarle la cabeza por completo. La cabeza cortada giró en el aire, con los ojos sin vida aún mirándolo mientras más sangre brotaba de la herida abierta. Su cuerpo se desplomó sobre la tierra con un ruido sordo limpiándose la mancha de sangre de la mejilla, a pesar de que había más por todas partes, no pudo evitar suspirar de nuevo ante el resultado. ¿Ves? Te dije que era demasiado tarde para ella. Volvió la mirada hacia Hikaru, quien se había tambaleado hacia atrás, aún agarrando su arma con manos temblorosas. Y por tu decisión, tu amiga murió. ¿Valió la pena? La respiración de Hikaru se entrecortaba. Apretó el arma con más fuerza, y sus nudillos palidecieron mientras observaba la escena conmocionado. Entonces, sus ojos se clavaron en Ku con furia ardiente. La mataste. La mataste. Su voz se quebró, llena de histeria. ¿Cómo pudiste hacerle eso a Ayumi? Era mí, ¿cómo te atreves? Ku arqueó una ceja al ver cómo la voz de Hikaru se apagaba. Incluso en el caos, era obvio. Había algo entre él y la mujer, a pesar de que ella estaba casada con el primer hombre. Un pequeño y trágico triángulo amoroso, pero nada que importara ahora. El dolor de Hikaru se transformó en furia, y su cuerpo tembló al levantar el arma una vez más. Te mataré por esto, maldito monstruo. No eres diferente a ellos. Justo cuando su dedo comenzó a apretar el gatillo, una sombra parpadeó detrás de él. Una katana de madera golpeó el cráneo de Hikaru con toda su fuerza, provocando un crujido agudo en el aire. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se desplomó en el suelo, con el arma resbalándose de sus manos. Ku silbó, más impresionado que sorprendido, llegando incluso a aplaudir. Se giró hacia la figura que había emergido de la oscuridad, con una sonrisa burlona en los labios. Buen golpe. Me preguntaba cuánto tiempo me seguirías como una rata. Desde las sombras, Saeko dio un paso al frente, respirando con dificultad y con la frente empapada de sudor.
Dada la velocidad a la que se movía, que hubiera llegado corriendo hasta allí no era para menos. Sobre todo porque llevaba un kimono holgado, con la tela ligeramente torcida, dejando al descubierto una buena parte de su escote y muslos. A pesar de su estado, la mirada penetrante de la chica seguía clavada en él. ¿Qué demonios está pasando aquí, y quién eres realmente? Su falta de miedo lo intrigaba. Incluso con la sangre salpicada en su rostro, ella no se inmutó, no retrocedió con asco. En todo caso, lo estaba analizando, intentando comprenderlo. Él lo tomó como una buena señal. Sonrió. Solo un tipo que intenta mantener su hogar a salvo. Estiró los hombros y señaló su arma de madera. En cuanto a lo que está pasando, digamos que pronto necesitarás una espada de verdad. Fin del capítulo 10.